En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría, y voy a compartir con ustedes un pequeño comentario a este Evangelio del miércoles 9 de julio de 2025, tomado de San Mateo, del testimonio de San Mateo. Aquí el evangelista nos narra nos lista a los 12 apóstoles, primero 12 discípulos que Jesús eligió para que fueran los que lo siguieran, para que fueran los testigos directos, presenciales de toda la vida y obra, la vida pública y obra pública de Jesús, y les dio poder para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Ellos no tienen poder por sí mismos, ¿sí? Sino que el poder que ellos tienen es dado por Cristo. Y aquí lo que me llama la atención y en lo que quería centrar el comentario es la distinta variedad de personas y personalidades que hay en estos hombres, ¿sí? Con lo poquito que nos da el Evangelio podemos sacar algunas ideas a este respecto que nos permiten ver cómo Jesús, como Dios, llama a hombres de toda clase, de toda lengua, de todos los pueblos, de todas las personalidades. El Evangelio es para todos, el Evangelio es para absolutamente todos. No hay ningún tipo de personalidad, no hay ningún tipo de raza, no hay ningún pueblo que no esté llamado a aceptar el Evangelio de Jesucristo, a aceptar ese encuentro con Jesucristo y a seguirlo como un discípulo. Bien, aquí menciona Mateo primero a Simón, llamado Pedro. Notemos cómo le da esa preponderancia a Simón. Notemos cómo ya los evangelistas mencionan a Simón, a Pedro, como el primero entre ellos, digámoslo así, el que tenía una potestad, un cargo especial de entre todos ellos. Está su hermano Andrés, y junto con ellos Santiago y su hermano Juan. De ellos sabemos que eran pescadores allá en Galilea. Galilea era una región, podríamos decirlo, una especie como de municipio que estaba más al norte de Jerusalén. Inmediatamente al norte de Judea, cuya capital era Jerusalén, estaba una región que se llamaba Samaria, que en esa región había habido sincretismo religioso y ya eran incluso más paganos que judíos. Había habido una mezcla de judaísmo y paganismo. Entonces los mismos judíos los consideraban a ellos como paganos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, Jesús pone como modelo a un buen samaritano, ¿sí? Dicho sea de paso, esto lo hace para un poco sacar de quicio a sus interlocutores, ¿no? Pero ese es otro tema, ese es otro asunto. Entonces, Galilea estaba todavía más al norte de Samaria, ¿sí? Y Galilea estaba junto a este pequeño lago que se le conoce como el Mar de Galilea, también se le dice lago de Tiberíades.
Y pues prácticamente toda la economía de la región se basaba en lo que se producía en este lago, en la pesca, ¿no? Todos los pequeños pueblos que había en aquel lugar, pues estaban junto al lago, ¿no? Nazaret, de donde era Jesús, o más bien donde creció. Podemos decir que la capital o la ciudad más importante era Cafarnaúm. Estaba también ahí Betsaida, de donde era Pedro. Y había varios pueblos alrededor de este lago. Y bueno, pues aquí estos discípulos, Simón, Andrés, Santiago y Juan, se dedicaban a la pesca. Ellos eran pescadores en este lago. Podemos decir que eran personas tal vez de clase media, incluso un poquito más alta que clase media, porque podrían ser como jefes de pescadores, es decir, tenían como que su pequeña o mediana empresa de pesca. También sabemos de Juan que tenía ciertas influencias en Jerusalén porque era sobrino de uno de los sacerdotes, de los que estaban ahí a cargo del templo. Precisamente por eso es que pudo entrar y testimoniar el juicio de Jesús. En fin, entonces posiblemente no eran personas de origen tan humilde, ¿sí? Y bueno, ¿qué se hablaba en esta región? Pues ellos hablaban la lengua aramea, hablaban el arameo, que es una lengua semítica, que era una lengua que se hablaba en toda aquella región. Ellos, siendo judíos, podríamos pensar que su lengua madre era el hebreo, pero ya el hebreo se utilizaba más en ambientes litúrgicos para leer la palabra de Dios, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, para comentarla, etcétera. Pero la lengua común y corriente pues era el arameo. Los arameos eran un pueblo que vivían más al norte, ¿no? Y que por la gran influencia que tuvieron cuando fueron un imperio, pues eso influyó en las demás naciones de aquella región de Medio Oriente, ¿no? Entonces por eso se hablaba esa lengua, el arameo. Por lo mismo que estaban más al norte de Samaria, ya estaban en la frontera con Fenicia, ¿no? Tiro y Sidón son las dos ciudades más importantes de allá. Entonces esas ciudades o esa región, ese pequeño país, ya eran totalmente paganos, pues de influencia griega. Tiro es una ciudad que Alejandro Magno conquistó, dicho sea de paso. Entonces ya había mucha influencia de paganismo griego, y pues por lo mismo podemos ver que Andrés y Felipe son nombres griegos, ya no son nombres hebreos, ¿no? Andrés y Filipos. Y pues allá también, aparte de la pesca, la gente se dedicaba a la construcción, o eran técnicos, como carpinteros, albañiles, ¿no? Es a lo que se dedicaba, por ejemplo, San José, el padre adoptivo de Jesús. Muy posiblemente es lo que Jesús también, a lo que Jesús se dedicó. Y pues como decía, son personas con distintas personalidades, ¿no? Por ejemplo, Pedro era un hombre rudo, por lo que se ve era un hombre testarudo, era un hombre de muy buen corazón, como muy intempestuoso, ¿no? Como muy impulsivo. Por ahí Jesús lo frena 2 que 3 veces. Santiago y Juan, por lo que nos dejan ver los evangelios, se ve que eran hombres con pues, ciertas ambiciones, ¿no? Eran hombres ambiciosos, como les digo, posiblemente eran pequeños empresarios, y a lo mejor eso los hizo ser ambiciosos, ¿no? Y querían tener cargos importantes en el reino que venía a traer Jesús. Jesús los reprende, por cierto. Vemos también al apóstol Tomás, que se ve que era medio incrédulo, como que era escéptico, era lo que hoy conoceríamos como podemos decirlo, un empirista, ¿no? Aquellos que quieren experimentar con sus sentidos para poder creer. Simón, hay otro Simón aparte de Pedro, y Judas, el Iscariote, el que lo traicionó. Bueno, de Simón se dice que era celota, Judas posiblemente también. Los celotas eran
una facción del judaísmo pues bastante militante, revolucionario, que estaban hartos del dominio romano, que querían establecer una rebelión o una revolución contra los romanos, y pues contrastaría mucho con Mateo, que era cobrador de impuestos para el Imperio Romano, ¿no? Entonces, aquí podemos ver dos polos opuestos, digámoslo así, en el aspecto tal vez político. No sabemos si hubo conflicto entre ellos por esta razón, pero no sería descabellado. Pero bueno, miren, con toda esta variedad de personajes, de personalidades, de formas de ser, incluso de culturas o de visiones también, distintas visiones sobre la fe, sobre el judaísmo, sobre el reino de Dios, Jesús aún así los llama y los elige. Jesús no los llamó por su chula cara. Jesús los llamó simple y llanamente porque quiso. Las razones últimas que Jesús tendría para llamarlos son un misterio para nosotros. Y son también un misterio para nosotros las razones que Él tuvo para llamarnos a todos y cada uno de nosotros, siendo quienes somos. Personas venidas de distintos orígenes, clases sociales, nivel cultural o académico. Jesús nos llamó a cada uno de nosotros por amor, porque nos ama, porque nos pensó siendo Dios desde la eternidad y quiso para nosotros ese encuentro con Él, quiso para nosotros el bautismo, la fe. Y eso mismo es un grandísimo don, pero también una grandísima responsabilidad. La responsabilidad, una de tantas, es pues promover el nombre de Jesús entre aquellos que no le conocen, ¿no? Estamos llamados a ser también enviados, misioneros de parte de Cristo. Y así, para que personas de todo tipo de origen, de toda característica, de toda personalidad, le conozcan y le amen y se vayan al cielo, que logren la salvación, ¿sí? Entonces, pues gloria a Dios, que nos ha visto con amor y nos ha llamado, independientemente de cuál sea nuestro origen. Soy el hermano Rafa y para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes estos pequeños comentarios a los evangelios. Que Dios los llene de bendiciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la Comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.